De acuerdo, Vayetse es la porción de la Torá para esta semana. ¿Alguien sabe lo que significa? Y se fue. ¿Y quién se fue? Vamos a hablar de Jacob, vamos a hablar sobre Jacob y Esaú. Y te actualizaré aquí desde la semana pasada a esta semana. La porción de la Torá de la semana pasada habló sobre los famosos Jacob y Esaú. Un escenario donde robó la bendición, robó la primogenitura y robó la granja, básicamente. Todo eso fue alentado, lo creas o no, ¿por quién? Su propia madre. ¿Quién era? ¿Quién? Estudiantes de la Biblia, Rebeca, ¿cierto? Así que todos activen su mente bíblica, aquí vamos. Rebeca e Isaac tuvieron un hijo llamado Jacob. Eran dos hijos, Jacob y Esaú, y están peleando por la herencia. Y justo después de que se le da la bendición, que Isaac le da la bendición a Jacob, lo que sucede es que Esaú se enoja mucho y hace una declaración de enojo como mucha gente lo ha hecho, diciendo, cuando papá muera, lo mataré. Se acabó. Estoy harto. Hermano, has estado haciendo esto toda tu vida. Se irá junto con tu cabeza. Y cuando esa palabra llega a Rebeca, ella empieza el proceso de querer proteger a sus dos hijos realmente, porque ella no quería perder a los dos en un día y tener esta rivalidad entre hermanos donde ella perdería a sus dos hijos, porque ella pensó que él realmente hablaba en serio. Así que retomemos esa historia y vamos a empezar. Retrocederemos aquí en el capítulo 28 de Génesis. ¿De acuerdo? ¿Todos ahí? Comencemos. Génesis capítulo 28. Luego Isaac tomó a Jacob y lo bendijo y lo mandó y le dijo, no tomarás esposa de las hijas de Canaán. ¿Y quién está escuchando esta conversación? Esaú estaba escuchando. Él estaba ahí durante esta conversación donde le dice, levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti una esposa de ahí de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, su tío. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructífero y te multiplique para que puedas ser una asamblea de pueblos y darte la bendición de Abraham para ti y tus descendientes contigo, para que puedas heredar la tierra en la que eres un extranjero que Dios dio a Abraham. Por lo que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram, donde estaba Labán, el hijo de Betuel, el sirio, hermano de Rebeca, la madre de Jacob y Esaú. Versículo 6. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar una esposa ahí, y al bendecirlo, le dio una orden diciendo, no tomarás esposa de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y había ido a Padán Aram. Y Esaú vio que las hijas de Canaán no agradaron a su padre. Así que antes de continuar, ¿qué es esta pequeña sección de aquí de los versículos 6 y 7? ¿De quién es esta perspectiva? ¿Quién está pensando en voz alta? Esaú, ¿verdad? Esaú está pensando en voz alta, así que lo que me gusta hacer es ponerme de nuevo en el contexto y la cultura de ese periodo, y eso es bastante sorprendente porque las escrituras nos detallan el proceso de pensamiento de Esaú. Aunque estamos leyendo esto, si lo piensas, ¿cómo escribo un libro a partir del proceso de pensamiento de otra persona? Yo no sé lo que están pensando. ¿Cómo podría? Eso es parte del origen divino de las mismas escrituras. Es una prueba de que hay un ser superior que está influyendo en estos escritores para escribir este libro, porque su conocimiento, quien quiera que lo escribió, conoce los pensamientos de Esaú. Y Esaú está pensando y dice que vio a su padre bendecir a Jacob y vio que le dijo, quiero que vayas a tomar esposa de la casa de tu tío y no de las hijas de Canaán, en presencia de Esaú. Y Esaú se siente de cierta manera al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué Esaú se siente de cierta manera acerca de esto? Porque Esaú hizo exactamente lo mismo. Esaú tiene una esposa de las hijas de Canaán. Y esto es un poco
¿Sabes a lo que me refiero? Es incómodo para Esaú porque Isaac, en presencia de Esaú, está diciendo, no hagas lo que hizo tu hermano. Prácticamente es lo que está diciendo. Es una cosa decirlo cuando Esaú no está ahí. Otra cosa es decirlo cuando Esaú pueda escuchar a su padre decir, no tomes una hija de los cananeos. Y continúa diciendo, Esaú vio que las hijas de Canaán no agradaban a su padre Isaac, por lo que Esaú fue a Ismael. ¿Quién es Ismael? ¿Quién es Ismael para Esaú? Su tío, el tío Ismael. Fue con el tío Ish y tomó a Mahala, la hija de Ismael, el hijo de Abraham, la hermana de Nebajot, para que fuera su esposa, además de las que ya tenía. Alguien dígame, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la mente de Esaú? Bien, él quiere tratar de recuperarla, está intentando recuperar el favor y la bendición de su padre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Esaú está haciendo esto? ¿Ves que hay un conflicto dentro de Esaú en este momento? Por mucho que digamos, está bien, Isaac, seamos realistas, ¿sí? Como creyentes, especialmente creyentes en el Mesías, vemos a Isaac como el chico bueno, Ismael el chico malo, Jacob como el bueno, Esaú como el malo. Así es como lo miramos en las Escrituras y lo dividimos así, lo separamos por campamentos. Pero debes recordar que estos son hermanos. Esta es una familia, estos son parientes de sangre y hay sentimientos que están por todos lados. A veces amas a tu hermano o a tu hermana, a veces no puedes soportarlos y pasan pensamientos por tu cabeza como, vaya, desearía que mi mamá los hubiera dado en adopción. No puedo soportar a mi hermano o lo que sea. Puedes sentirse así con tus hijos, con tu cónyuge a veces, pero al final del día, todos tenemos esta contienda dentro de nosotros. Pero lo que quiero señalar aquí es que Esaú quiere complacer a su padre. ¿Ves eso? Esaú quiere complacer a su padre. No es un niño malvado, quiere la bendición de su padre. Pero ¿cuál es el problema con Esaú? ¿Su madre? Sí, está bien, hay algunos problemas ahí. La madre no ayuda mucho con gustarle eso, o él. Pero al final del día, Esaú quiere agradar a su padre, pero también quiere hacer las cosas a su manera, quiere complacerse a sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Crees que esta es la primera vez que Esaú entiende que, papá no quiere que me case con una cananea? ¿De verdad crees que esta es la primera conversación que alguna vez tuvieron acerca de esto? No, en absoluto. Sabemos eso por las Escrituras. Esaú sabía que no debería de ir ahí. Su padre le dijo que no lo hiciera. Él decidió hacerlo de todos modos, pero en el lenguaje americano diríamos que él quería tener su pastel y comérselo también. Quería tener una esposa de los cananeos, pero también quería la bendición de su padre. ¿Alguien alguna vez ha sentido que vive así? ¿O que ha vivido una vida así? Incluso siendo creyentes en el Mesías, a veces como creyentes lo hacemos. Decimos, quiero la bendición de Dios, yo quiero ese favor, pero también quiero lo que yo quiero. También quiero hacerlo a mi manera. Y creo que básicamente durante casi 1800 años, o ya 1900, tal vez 2000 años, o quizá el mero día después de la muerte del Mesías, todo comenzó a irse literalmente al infierno en una canasta, donde el hombre decide, ¿sabes qué? Queremos el favor de Dios, pero queremos hacerlo a nuestra manera. Uno de los ejemplos más famosos de esto en toda la Biblia, sin duda, Saúl es un gran ejemplo, pero el ejemplo en el que estaba pensando es el becerro de oro. Quiero decir, este es el epítome del hombre tratando de agradar a Dios a su manera, donde Dios dice, es idolatría. Dice desde la cima de la montaña a Moisés, voy a matarlos a todos. Les he dado todo y he terminado con esa gente. Pero desde la perspectiva de la gente, no era una idolatría. Estaban adorando a Yahweh. Ellos literalmente pensaron, Aarón, haz un becerro de oro para tener un banquete para el Señor y adorar a Dios. Así que el hombre trata de agradar a Dios a su manera todo el tiempo. ¿Cuántas veces en las Escrituras ha funcionado eso? No funciona. ¿Sabes quién inventó la ciencia? No es una pregunta con trampa. Dios lo hizo. Muy bien. ¿Estás pensando, de verdad? Dios inventó la ciencia.
Así que si Dios inventó la ciencia y todos los principios científicos, Él inventó la gravedad. Sabes, hoy no podemos entender cómo funciona la gravedad. Solo sabemos lo que hace, pero no hay un consenso sobre cómo funciona exactamente la gravedad. Hay teorías, pero realmente no lo sabemos. Pero si saltas de una casa, es 100% seguro que te vas a caer al suelo, o lo que sea que hay en el fondo. Así funciona la gravedad. ¿Y por qué lo digo? Porque para acercarse al Dios vivo, hay ciertos protocolos con los que se debe avanzar para hacerlo con seguridad. ¿Estás de acuerdo? Los dos hijos de Aarón no siguieron esos protocolos y se convirtieron en criaturas crujientes en el templo. Entraron y se quemaron hasta morir porque no siguieron el principio de las Escrituras. Proverbialmente saltaron del edificio sin entender cómo funciona la gravedad. Ahora, ¿por qué digo esto? Esto es lo que está pasando con Esaú. Esaú quiere un resultado, pero no está dispuesto a hacer el trabajo para llegar ahí. No está dispuesto a saber qué es lo que el Padre quiere absolutamente de mí para que pueda yo obtener acceso completo al Padre y todas sus bendiciones. Y la respuesta es bastante impactante que Esaú sea en realidad quien nos da la respuesta de cómo obtener las bendiciones del Padre. En este caso, las bendiciones de Dios. ¿Alguien me puede decir en estos dos versículos cuál es la respuesta de cómo obtener las bendiciones de Dios? Está en el versículo 7. Leámosla juntos. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. ¿Cuál es la clave de las bendiciones de Dios? Obediencia. Opciones. Obediencia. ¿La obediencia es mejor que qué? Es mejor que el sacrificio. Ahora, el sacrificio es algo que decimos en nuestros días como sociedad moderna. Sabes, odio el sacrificio, pero no es cierto. Nosotros como estadounidenses amamos sacrificar. Realmente nos gusta. Nos encanta dar regalos. Amamos sacrificarnos porque nos hace sentir bien. Hay cierto sentimiento que se siente bien al sacrificarse, pero no es tan divertido jugar de acuerdo a las reglas. Estados Unidos comenzó con la rebelión. Olvidaba eso. Somos un país rebelde. Nos separamos de Inglaterra y nos convertimos en el hijastro rebelde, por así decirlo, y nos convertimos en vaqueros. Nosotros los inventamos, así que somos el país de los vaqueros. Y desafortunadamente, el cristianismo se desarrolló en el mundo occidental con la misma mentalidad de hacer las cosas a nuestra manera. Esto es Esaú, y solo quiero desafiar a todos y cada uno de nosotros a que lo que sea en tu vida, no me importa lo que sea, yo tengo algunas cosas en mi vida que no sé tú, pero yo quiero superar estas cosas en mi vida. Tengo metas en mi vida a las que quiero llegar y hay ciertos muros que siguen apareciendo. ¿Alguien ha tenido alguna vez una pared que sigue apareciendo en tu vida? Y es como si no supieras de dónde sigue saliendo. ¿Por qué sigue apareciendo este muro? Y eso me frustra. El muro puede tener un nombre, puede ser una persona real, que es una pared en tu vida. Y en mi vida hay ciertas cosas que siguen viniendo. Quiero superar esas cosas. Quiero superarlas para poder avanzar hacia cosas mayores con las que Dios me ha llamado a mí y a mi familia a hacer. Y para hacer eso, este pasaje realmente me habló a mí cuando estaba leyéndolo, que no puedo mezclar lo que yo quiero hacer con lo que Dios quiere. No se puede mezclar. Tengo que hacer cosas bíblicas de forma bíblica. ¿Tiene sentido? Ojalá te ministre a ti también. Dice el versículo 9. Así que Esaú fue a Ismael y tomó. Acabamos de leer esto, ¿cierto? Donde agregó a las esposas que ya tenía. Y aquí solo voy a hacer un punto más sobre esto porque el capítulo 12 de Deuteronomio me viene a la mente, donde Dios advierte a los israelitas antes de que entren en la tierra de Canaán, que les dice, cuando vayan y hagan esto y vean las cosas asombrosas que hacen los paganos y cómo adoran a sus dioses, no preguntes cómo adoran a sus dioses, tomándolos y agregándolos a cómo me adoras a mí. No lo hagas. No quiero que agregues cosas. De hecho, el final de ese capítulo es una cita famosa que dice, no añadas ni quites a lo que te enseñé de cómo adorarme. Avanzando a Juan capítulo 4, 24, lo que dice es, estos son los que me adoran en espíritu y en verdad. Esas son las únicas dos cosas que Dios está buscando en la adoración. Es el espíritu y la verdad. Cuando le agregamos otras cosas, simplemente se vuelve malo. Así que sí, hablemos de esto por un segundo, porque es un nombre inapropiado que el nombre de Jacob significa engañador. ¿Debemos creer que una madre llamaría a su hijo engañador? No, eso no es lo que su nombre significa. Significa suplantador.
Con el tiempo, debido a sus acciones, el suplantador fue suplantado con engañador. Y lo que realmente significa originalmente era que Jacob, que era una buena profecía, iba a suplantar a sus enemigos. Eso es lo que significaba. Era que Jacob iba a suplantar a sus enemigos. Pero lo que terminó sucediendo es que con el carácter de Jacob terminó suplantando a su hermano, que luego a través de un engaño él suplantó y así su nombre se convirtió en una especie de sinónimo de engañador. Sí, así que hablemos de Rebeca por un minuto. Rebeca escucha una palabra del Señor y dice que Jacob será el gobernante. Él será el que tiene la bendición. El error que comete Rebeca es el mismo error que cometió Sara. ¿Cuál es el error que cometió Sara? Haz que suceda. ¿No dio Dios el mismo tipo de promesa a Abraham y a Sara? Vas a tener un hijo, a través de él, las estrellas del cielo, la arena del mar. Voy a construir naciones, una nación a través de tu hijo Isaac. Y no sucedió. Entonces Sara dice, Dios nos dio una promesa y debe de querer que hagamos que suceda. Y ese es exactamente el error que trajo Ismael para empezar. Seamos honestos, es lo que intenté explicarles a mis amigos del Islam en prisión. Ismael nunca se suponía que naciera, nunca se suponía que existiera. Fue por desobediencia y una falta de confianza en el juramento de lo prometido. Algo que se suponía que no debía de haber nacido, nació. Cuando nosotros, escucha esto, porque Gálatas 4 se trata de esto. Cuando tomas algo que es sagrado e interactúas con algo que no es santo, el resultado es esclavitud, todo el tiempo. Esta es la historia o la alegoría del capítulo 4 de Gálatas cuando dice que Jerusalén, que del monte Sinaí, vino esclavitud. ¿De acuerdo? No dice que el niño del monte Sinaí se convirtió en esclavitud. De la ley vino la esclavitud. No dice que la ley era esclavitud. Dice que de la ley vino la esclavitud. ¿Cómo sabemos eso? Porque está dando la alegoría de Abraham y Sara, que Abraham se metió con algo que era bueno. Agar era algo bueno, era una sirvienta, ella era una bendición para Sara antes de convertirse en su esposa y quedar embarazada. Pero él tomó algo que era bueno, hizo algo que no debería hacer y de algo bueno salió algo que causó esclavitud en Abraham y Sara. Y de la misma manera, los judíos del primer siglo, con el tiempo, tomaron la ley de Dios, se metieron en ella y a través de esa relación salió la ley oral y fue esa ley oral que vino de la ley que causó la esclavitud al pueblo de Dios. Entonces el error que Sara y Rebeca hicieron es que tomaron la ley, sin juego de palabras, en sus propias manos y decidieron, vamos a hacer realidad la promesa de Dios. Ahora nunca sabremos cómo Dios estaba planeando hacer esto. No tenemos idea de cómo Dios estaba planeando milagrosamente, porque tiene razón. Si fuera Rebeca y estás mirando a tu marido que está dispuesto a dar la bendición y la herencia a Esaú, que sabes que no es lo que Dios había dicho, así que te estás volviendo loco diciendo, todo el mensaje profético que Dios me dio va a caer por el drenaje si no hago algo en este momento. Pero ¿cómo sabemos que Dios no tenía un milagro planeado bajo la manga para hacer algo sobrenatural? Quizá en el futuro, donde todo se cambia a Jacob de todos modos. Porque ¿cuántos se dan cuenta de que la palabra de Dios siempre se hace realidad? El 100% de las veces. Si Dios dice que el menor va a gobernar al mayor, el más joven gobierna sobre el mayor. No hay forma de evitarlo. Así que incluso Isaac no podía estropearlo. Y Rebeca tiene la culpa de haberle causado a Jacob tanto dolor, tantas heridas, y ella le enseñó a mentir, engañar y robar. Seamos honestos. Y Dios en su infinita sabiduría y misericordia decide elegir a Jacob de todos modos, debido al llamado que tenía en su vida y en la vida de su padre. Y vamos a ver la gracia de Dios aquí en un momento. Pero sí, Rebeca, porque ella no confió 100% en las promesas de Dios, no lo dejó hacer lo que él quería hacer para cumplir sus caminos. Ella creó un becerro de oro y Dios tuvo que sacarlo de eso.
Así que vamos a seguir adelante porque tenemos algunas cosas buenas que quiero mencionar. Versículo 10. El voto de Jacob en Betel. Jacob salió de Beerseba y fue hacia Harán. Así que vino a un lugar determinado y se quedó ahí toda la noche porque el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras de ese lugar y se la puso en la cabeza y se acostó en ese lugar para dormir. ¿Alguien alguna vez tuvo un problema con eso? ¿Alguna vez se preguntaron, ¿cómo podría estar durmiendo en una roca? ¿Has estado así de cansado antes? Cuando somos niños, te duermes en cualquier lugar, no importa, ¿cierto? De hecho, Jason me envió una foto de su hijo la semana pasada que lo llevó al trabajo con él y su hijo estaba tan cansado que lo encontró en el pasillo durmiendo en el piso de madera. Yo nunca podría hacer eso, pero los niños pueden simplemente acomodarse y dormir en cualquier lugar, no importa dónde. Pero quiero compartir este pedacito de cultura contigo porque es importante que sepas esto. No es algo exclusivo del mundo antiguo. Incluso hoy en día, en África, duermen sobre piedras. Ellos lo han hecho, y si pudiera dibujar esto correctamente, en realidad tienen una piedra que se ve así. Vamos a poner una pierna de este lado. Es básicamente como un collarín. Lo llevan consigo y es del tamaño de una mano y cuando están cansados se acuestan y esto acuna su cuello. Y está hecho de piedra o madera dura y duermen en él. Así que mi punto es que en África hacen estos y viajan con ellos y tienen el suyo que está hecho a su medida. Así que no es raro que alguien en el mundo antiguo tome una piedra y la coloque y luego tomen un tapete enrollado o lo doblan y lo colocan sobre la piedra y se convierte en una almohada. Es en realidad muy común. Así que a pesar de que hoy para nosotros es extraño, nunca querríamos dormir en algo que no es suave, pero la mayor parte del mundo, incluso en el mundo oriental de hoy, de hecho recuerdo una vez que fui de vacaciones a República Dominicana y fuimos a alimentar a algunos de los desamparados. Bueno, no alimentar desamparados, sino a darles regalos a algunos niños. Llevamos algunos lápices y diferentes cosas que les estábamos dando, y ellos duermen sobre el cemento, sobre los pisos de concreto de la pequeña cabaña o los pisos de tierra sin nada más, y eso es simplemente normal para muchas culturas hacer eso. Así que los estadounidenses estamos mimados en la forma en que hacemos esto. Así que no es algo que esté fuera de lo común. Y Jacob no está haciendo algo extraño. Está haciendo algo que es bastante normal, pero Dios lo usará para un increíble mensaje profético. Entonces, tomó una de las piedras del lugar debajo de su cabeza y se acostó para dormir en ese lugar. Entonces soñó, y aquí que había una escalera en la tierra, y su cima llegó al cielo, y había ángeles de Dios que ascendían y descendían en ella. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Le recuerda cualquier otra cosa en la Biblia? Otra historia del contraste de esta escalera que llega al cielo, y por cierto, esto no es realmente una escalera, así es como se interpreta en inglés, pero realmente fue más bien una ascensión lo que él vio, y me imagino que sería algo así. Y voy a mostrarte cómo es que creo que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, que no es una escalera, pero en realidad son escalones, o lo que consideraríamos en el mundo antiguo un zigurat. Ustedes saben lo que es un zigurat, ¿no? Como los antiguos aztecas que tenían escaleras bajando del otro lado y el sacerdote subía, y fueron los santos los que iban subiendo y bajando las escaleras. Fueron los sacerdotes que subían y bajaban para comunicarse con los dioses. Eso es lo que era. La historia más famosa de la Biblia en este contexto es la historia de la Torre de Babel. La Torre de Babel es un zigurat gigante que se creó para que los santos, los vigilantes, suban y bajen y se comuniquen para que entren en el mundo de los espíritus.
El sacerdote de estos vigilantes entraría en el mundo espiritual y usaría la adivinación para producir conocimiento celestial y así descifrar el código, por así decirlo. Y esto es donde Dios dice, no puedo dejar que eso suceda, tengo que bajar y confundir su idioma porque van a descifrar el código y si entran en lo oculto a este nivel, pueden romper el código. Y quiero mostrarte algo más. ¿Cuántos saben que en el monte del templo, si este es el templo, aquí están las columnas, esta es la puerta al templo. En la parte inferior del monte Moriah hay un estanque y ese estanque es el estanque de Siloé. Para ir de aquí a aquí hay ¿qué? Escaleras, es una ascensión. Muchas y muchas escaleras, llamadas Yofel, ya que hay escaleras que suben y convenientemente hay escaleras que bajan. No usas las mismas escaleras por las que subes para bajar. Son escaleras separadas y es exactamente lo mismo con el Sigurat. Hay algo en esto que les estoy mostrando porque tenemos agua aquí al otro lado del agua. Por cierto, aquí es donde el ciego fue curado. ¿Recuerdan cuando Yeshua escupe al suelo? Aquí es donde eso sucedió, aquí mismo. La Biblia dice que cuando el Mesías venga en los profetas, que los ciegos verán, los muertos se levantarán y los cojos se recuperarán antes de encontrarse con Dios, antes de que realmente se conecten con el Creador. Entonces, antes de que realmente te conviertas en sumergido, hagas mikvah y seas bautizado por el fuego y el agua de Dios, primero tus ojos deben ser abiertos. Ese es el protocolo, que tus ojos deben estar abiertos a la verdad. En las Escrituras solo hay una oración que yo recuerde, y perdóneme si me equivoco, pero no creo que esté mal. Solo hay una instrucción en toda la Biblia sobre cómo orar contra Satanás. ¿Alguien sabe cuál es la oración? Solo hay una oración. Si recuerdo, en toda la Biblia donde se nos instruye sobre cómo instruir al enemigo, hay una cierta instrucción que debemos darle al enemigo. ¿Sabes cuál es? Quitar las escamas de sus ojos. Es Satanás quien ciega los ojos. Eso es lo que causa en todos la ceguera. Si alguna vez hablas con alguien y piensas, esa persona está ciega, ¿cómo es que no ven esto? Estoy siendo muy blanco y negro. Tú que alguna vez has estado en ventas, le dices 1 más 1 son 2 y dicen no, son 3 y piensas, ¿cómo es que no ve lo bueno que es este trato? La competencia quiere vender lo mismo por $75,000 y yo en $100. ¿Cómo no ves la diferencia entre los dos? ¿Cierto? Porque sus ojos están cegados, tienen una cierta visión y una cierta percepción con la que ven las cosas. Entonces, lo primero que puede suceder antes de que tengas un gran avance en tu vida es que debes quitarte las escamas. Pongamos esto en un contexto real. Si tiene problemas en su matrimonio o tiene un problema de relación con uno de sus hijos, su hija o quien sea, ¿cuál es el problema? Antes de que puedas ascender en la relación y profundizar tu caminar con esa persona, lo primero que tienes que hacer es ver bien. Hay una ceguera, hay algo que no ves. Estás ciego en un área. Y cuando tienes dos personas, ¿cuántos crees que son ciegos? Ahí está el otro ciego. Ambas personas son ciegas, los dos tienen ceguera. Típicamente, uno está ciego en un área y el otro está ciego en otra área. Tú puedes ver con absoluta claridad. Y digamos que tú y Ángel tienen una discusión. No han tenido ninguna. Digamos que su primer discusión y tú ves tu perspectiva y él ve su perspectiva. Tú tienes razón sobre tu perspectiva, pero estás equivocado sobre esta perspectiva. ¿Entiendes lo que digo? Entonces peleas por el área en la que sabes que estás en lo correcto y luego te das cuenta que no estabas tan bien como pensabas y la otra persona, si es tan humilde como debería, se da cuenta de que no está tan bien como deberían y en algún lugar en medio los ojos se abren. El punto es que una vez que nuestros ojos están abiertos, entonces nos sumergimos en el agua de la palabra, en las instrucciones del agua de la palabra. Una vez que entiendes la Biblia de la manera en que fue escrita, podrás ascender al monte de Dios. Les voy a presentar que esto de aquí
es la sección más crítica de la Biblia, de lo que estamos leyendo en este momento, que nos muestra cómo llegar a Dios. Nos está mostrando cómo llegar a Dios. ¿Qué son los escalones? Esta visión es una visión extraña. Tienes ángeles subiendo y bajando en los escalones llamados escalera. Se le dice la escalera de Jacob, arriba y abajo del cielo a la tierra, y es en la tierra donde estamos ciegos. Así que de ciego a la gloria completa, hay dos cosas que nos separan de donde realmente queremos estar. Y no me importa lo que sea, si es una relación o salvación con el Padre, no importa. Estos dos elementos que están en medio de la cima del monte Moriah, el monte del templo, y la tierra donde estamos ciegos, es la piscina de Siloé y estos escalones. Y les voy a decir que la porción de la Torá de esta semana nos ha dado la respuesta de cómo subir exactamente esas escaleras. ¿En qué te estás apoyando, Jacob? ¿En qué te estás apoyando para que mi promesa se haga realidad en tu vida? Porque ahora mismo te apoyas en tu madre, que no se apoya en mí. Ella se apoya no en la piedra que los constructores rechazaron, sino que se apoya en su propia mente, voluntad y emociones. La Biblia dice que confíes en el Señor con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es la siguiente frase? No en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que volvamos al texto y veamos a dónde nos lleva. Dice el versículo 12 que soñó y aquí se colocó una escalera en la tierra y su cima llegó al cielo y había ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo en ella. He aquí que el Señor se paró sobre ella y dijo, yo soy el Señor Dios de Abraham tu padre y Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra que esparcirás desde el occidente hasta el este, norte al sur. Tú y tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es un pasaje peculiar por múltiples razones. Número 1, ¿crees que Dios vio el engaño de Rebeca y de Jacob al tomar la bendición y la herencia de Esaú? ¿Crees que lo vio? ¿Crees que lo aprobó? Claro que no. No hay un momento que el engaño, a excepción de cuando la vida está involucrada, en que Dios alguna vez apruebe eso. Pero aún así, Dios aparece literalmente en su puerta y lo bendice y confirma el pacto para esa próxima generación. Papás, esto es muy importante. Esto no es un principio del que quería hablar, pero es un gran principio para que entendamos. ¿Sabías que tus hijos, nuestros hijos, no tomarán el pacto hasta que lo experimenten por sí mismos? No me importa cuán creyentes crees que son, no me importa cuántas veces los lleves a la iglesia, cuántas veces han hablado en lenguas o si tienen el don de profecía y todas estas grandes cosas que pueden hacer, pero nunca llevarán a cabo el pacto hasta que experimenten ese pacto por sí mismos. 74% de los jóvenes niegan al Mesías al final de su primer año en la universidad. Se llaman a sí mismos cristianos cuando entran. Eso es un hecho. ¿Y sabes por qué? Porque sus padres experimentaron a Dios, pero ellos no. Nunca lo vieron, nunca lo experimentaron. Estaban a su alrededor, pero por eso tienes padres que tienen hijos y uno de ellos se vuelve ateo. ¿Cómo es posible? No digo que todo sea culpa de los padres, pero digo que nuestro trabajo no es enseñar a los niños lo que sabemos. Ese no es nuestro único trabajo. Nuestro trabajo es enseñar a nuestros hijos cómo tomar el conocimiento de lo que sabemos y experimentar al Creador con ese conocimiento. Porque una vez que experimentas algo, no puedes dar marcha atrás. No hay forma de volver. Eso es lo que significa cuando las Escrituras dicen, instruye a tus hijos en el camino que irán y no se apartarán de él. El camino no es el conocimiento. Para entrenar a alguien en el camino no es conocimiento solamente, sino es conocimiento experiencial. Es epignosis en griego. Gnosis es conocimiento. Epignosis es conocimiento experimental. Puedes aprender todo sobre plomería, pero hasta que no trabajes realmente con un maestro plomero y te enseñe cómo ser plomero y lo hagas tú mismo, no lo sabes. Y eso es lo que Dios está tratando de decir. Esta es la idea detrás de lo que Dios está haciendo con Jacob. Así que volviendo a la historia, quiero que me acompañes a otra escritura.
porque hay algunas cosas interesantes que quiero que veas. En el capítulo 1 de Juan, vamos ahí, es cuando llaman a Natanael a ser un discípulo, uno de los discípulos. Juan capítulo 1, versículo 43, dice esto. Al siguiente día, Yeshua quería ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien Moisés en la ley y los profetas escribieron, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael les dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret es como decir, ¿puede salir algo bueno del centro de la ciudad de Saint Louis? El Mesías es de Saint Louis, nadie se lo creería. Y Felipe le dijo, ven y mira. Ahora mira esto y presta mucha atención. Yeshua vio venir a Natanael hacia él y le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿No hay qué? No hay Jacob, ¿verdad? Natanael le dijo, ¿cómo me conoces? Jesús respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Qué pasó aquí? Yeshua solo usó conocimiento sobrenatural y dijo, escucha, no estaba ahí cuando Felipe te llamó, pero sí estaba en el reino espiritual. Vi cuando te llamó y vi dónde te llamó. Estabas debajo de la higuera. ¿Ves esto? Te puedo decir ahora que Natanael se está volviendo loco. No entiende cómo es posible que él me conozca y cómo sabe dónde estaba y cómo sabe siquiera que Felipe me llamó para venir aquí. Esto es lo que está pasando en la mente de Natanael. Ahora mira esto. Y por cierto, ¿qué tipo de árbol era? Una higuera. ¿Sabía usted que la higuera, en todas las escrituras, es una representación? Tanto el olivo como la higuera representan a Israel. Así que algo está pasando aquí con esta higuera. Él estaba debajo de la higuera y por eso dice que es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael respondió y le dijo, Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yeshua respondió y le dijo, porque te dije que te vi debajo de una higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes que estas. Y él le dijo, de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Te suena familiar? ¿De dónde fue sacado esto? Yeshua lo sacó de Génesis 28. Él literalmente está trayendo la historia de Jacob en Betel, durmiendo en una piedra, soñando con una escalera donde los ángeles suben y bajan, y Yeshua define qué es esta escalera. ¿Qué representa la escalera? ¿Qué es la escalera? Es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es el mismo Yeshua. Yeshua es la escalera al cielo. Él es la puerta. Esto es lo que dice Jacob. Él continúa diciendo esto. Leamos lo que dice. Jacob se despertó de su sueño en el versículo 16. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, que es lo que significa Betel, y esta es la puerta del cielo. Esta es la puerta del cielo, aquí mismo, donde están estas escaleras. ¿Alguna vez han leído la escritura donde Yeshua es la puerta? Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Así que Yeshua, aquí mismo en Juan capítulo 1, no solo está diciendo que es la puerta, Él es las escaleras, Él es de lo que Jacob soñó. Los ángeles subían y bajaban en Yeshua. ¿Qué nos dice eso acerca de Yeshua? ¿Qué es Él? Si tienes el cielo aquí y los hijos ciegos aquí en la tierra, ¿qué es Yeshua? Él es la puerta de entrada. Él es el Sigurat original. Él es lo opuesto a la Torre de Babel.
Todo conocimiento, toda bondad, toda grandeza, todo lo puro, todo lo santo, todo de buen nombre, viene a través de Él. ¿Y qué estaba tratando de hacer el hombre? Estaban tratando de construir una puerta trasera al templo, a donde sabemos que si este es Yeshua, como la escalera original del cielo, y Él es la puerta al reino sobrenatural de la santidad, entonces estas escaleras en la parte de atrás no son solo escaleras. Esto también es un individuo. Es también una identidad. Este es el espíritu del anticristo. Es la raza luciferina. Este es el clan de Hasatán, por así decirlo. Esta es la parte trasera del templo de Dios que se supone que nadie debe subir. Mira cómo se ve esto. Un sigurat. Aquí es donde está Dios. Es a través de Yeshua. Dios decide interactuar con el hombre a través de Yeshua. Y solo una vez que aceptas que Él es el Mesías, tus ojos se abren e inmediatamente eres lavado por el agua de la palabra y entonces solo hay un camino, la verdad y la vida. Y es a través de Yeshua. Así que haré la pregunta, ¿en qué te apoyas tú? Porque no es una coincidencia que Jacob está durmiendo y descansando sobre una roca. Esa roca en hebreo es Eben, que es muy similar y lingüísticamente conectado a la palabra hijo, que es Ben. Y en hebreo, especialmente en el hebreo antiguo, era un juego de palabras. Por eso dice que la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Y los antiguos rabinos entendieron esto, que estaba hablando de David. Era el hijo que los otros hijos, los constructores, rechazaron, que se convirtió en el hijo principal. Porque David era el octavo hijo ilegal de Isaí. Y fue ese hijo que los otros hijos rechazaron, que se convirtió en la piedra angular de todo el imperio. Yeshua fue la piedra, el hijo que los otros hijos rechazaron y que se convirtió en la principal piedra angular. Y a menos de que estés descansando en él, porque por cierto, todo el cuerpo se construye sobre la cabeza. De acuerdo con Primera de Corintios, Cristo es la cabeza. Y sobre la cabeza, como el esposo es la cabeza de su casa y luego la esposa y así sucesivamente, todo tu cuerpo está sostenido por el conocimiento que tienes y todo tu cerebro está dando instrucciones al resto del cuerpo. Y la Biblia nos dice proféticamente y simbólicamente que se supone que tu cabeza debería estar descansando en la roca. Es la roca donde tomas tu información, es la roca de donde sacas las promesas. Y cuando te paras sobre la roca de los pactos y las promesas de Dios, Él milagrosamente puede hacer que las cosas sucedan. No hay otra manera. Lamentablemente, lo que el hombre intenta hacer es decir, ok, estoy ciego, la vida no funciona, mi trabajo no funciona, mi matrimonio no funciona, mi relación, mis hijos no están funcionando, lo que sea. Voy a construir una puerta trasera. Eso es lo que voy a hacer. Voy a averiguar cómo llego de aquí a aquí. Dios dice que no hay otra manera. A pesar de que el mensaje es tan simple, la respuesta es así de simple. ¿Alguien recuerda el antiguo término en los años 80 de Jesús el único camino? Jesús el único camino. Y bueno, no voy a entrar en eso, pero viene de un misionero en África que enseñó a esa tribu africana acerca de Jesús el único camino. Y era lo único que sabían, que cuando señalaran dirían solo Jesús el único camino, toda la tribu. Es lo único que debemos saber, que solo hay un camino, y eso es a través de Yeshua. Así que lo que sea con lo que estés lidiando, puedo prometerte que no se trata de aprender más conocimiento bíblico, aunque eso es fantástico. No se trata de ser más inteligente, aunque eso es grandioso en lo natural. Se trata de tu fe y la promesa de Dios y de hacer cosas bíblicas de manera bíblica. Por eso tenemos que conocer la palabra y descansar en Yeshua. Él es el único que puede llevarte más alto. No puedes subir más alto. El agua de la palabra es simplemente agua, es la piscina. Y hay tanta gente en este movimiento que quiere aprender más y más y más y eso es genial, pero ¿sabes lo que están haciendo? Es querer ir a lo más profundo de la piscina y eso es genial. Pero no quiero ir a lo profundo de la piscina y nadar todo el día. Quiero salir y ascender a la montaña de Dios. Quiero ir donde Él está. Y eso solo sucede al ascender el carácter del Mesías. Es juntarse y decir, ¿sabes qué? Lo arruiné, lo arruinaste, lo estoy arruinando, lo que sea. Pero la única respuesta es Cristo. Invoquémoslo en la situación. ¿Sabes lo que es fascinante? Este mismo lugar donde Jacob tiene esta experiencia se llama ¿cómo? Betel. ¿Qué significa qué? La casa de Dios, correcto. ¿Sabes cómo se llamaba antes de que se llamara Betel? Luz.
¿Sabes qué es? Un almendro. Es interesante. Así que el mismo lugar donde la casa de Dios existe se llamaba básicamente el lugar de almendros. ¿Crees que es una coincidencia? No, no es una coincidencia en absoluto. ¿Sabes por qué? Ve conmigo al capítulo 25 de Éxodo. Quiero que veas esto, porque hay una razón por la cual Betel, la casa de Dios, está en el lugar del almendro. Hay una razón por la cual el bastón de Aarón, cuando se lanzó el desafío y tomaron todas sus varas y dijeron, el que brote es el que va a ser el sumo sacerdote, ese es el que Dios va a ungir. ¿Y de quién fue la vara que brotó? Era de Aarón. ¿Y qué brotó? ¿Fue un diente de león? ¿Un limonero? Era un almendro. ¿Crees que es una coincidencia? ¿O que Dios dijo, ¿sabes qué? Simplemente elige cualquier árbol, está bien. No. Vuelve al capítulo 20 de Éxodo, 37, y el versículo 31, y quiero que veas por qué el almendro es tan importante para Dios. Él se revela y habla en la escalera, en la misma puerta del cielo y la tierra. Sucede en el lugar del almendro, la casa de Dios, Betel. Dice, hizo también el candelabro de oro puro, de obra de martillo hizo el candelabro, su asta, sus ramas, sus cuencos, sus botones ornamentales y sus flores eran de una misma pieza. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 tazones en forma de ¿qué flores? De almendro en una rama, con su botón ornamental y una flor. Entonces hay 3 partes de este cuenco. El cuenco, los pétalos o botones ornamentales y una flor. Y 3 tazones en forma de flores de almendro en la otra rama, con su botón decorativo y una flor. Y así para las 6 ramas que salían del candelabro. Y sobre el mismo candelabro había 4 tazones con 3 pedazos cada uno, hechos como flor de almendro, cada uno con su botón ornamental y su flor. Así que lo que tienes es esto. Tienes un solo tallo con un cuenco y la flor. Bien, voy a hacer esto 2, 3, 4. Así que hay 4 de estos. 4 por 3 ¿son qué? 4 por 3 son 12. 12 piezas en el soporte central. Entonces, tienes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. La peor imagen de menorá de todos los tiempos. Para el Señor me perdonará. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cada uno de estos tiene un cuenco y un pomo y una flor. ¿Cuánto es esto? 3 por 3, 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9. 9 por 3 es ¿qué? Aquí es donde las matemáticas son útiles. Sigo diciéndoles a mis hijos que eventualmente será útil. 27. 27 en este lado. ¿Cuánto es 27 y 12? 39. Entonces la vela central es 39 con la izquierda y la derecha es 27, para un total de ¿cuánto? 66 piezas de la menorá. ¿Crees que es interesante que tengamos 66 libros en la Biblia y da la casualidad que se dividan en 39 libros del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo? Ahora podrías decir, no es justo, manipuló los números y puso 12 con el Antiguo Testamento. ¿Dónde crees que está el 12 o el fundamento de toda la palabra de Dios? ¿El fundamento de la palabra será con el Nuevo Testamento? No, con el fundamento. Las 12 tribus de Israel se encuentran apoyando a todos los profetas y la Torá como el fundamento de Dios. Y es el Nuevo Testamento que se le agrega, que trae el símbolo completo. Ahora, ¿por qué paso por todo esto? Para mostrarte que en el judaísmo y el cristianismo mesiánico, todos nosotros juntos, vean esto. Si estos son flores de almendros, ¿qué simboliza? Es el almendro. Esto se llama, casualmente, en el judaísmo, el árbol de la vida. De aquí es de donde viene la luz de Dios. Si este es el árbol de la vida, entonces sabemos exactamente qué era el árbol de la vida en Génesis.
Era un almendro. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque si vuelves aquí a Luz, que la misma ciudad de Betel está construida sobre la idea de que el árbol de la vida, que es la presencia de Dios que da vida eterna, se encuentra en el almendro, que es la menorá, que representa a Yeshua mismo, quien es la escalera al cielo, la puerta de entrada, la única a través del cual podemos llegar al cielo, es a través del árbol de la vida, y todo esto está en los símbolos de nuestras Biblias, que la misma luz del mundo es el almendro que da vida. Es la higuera que representa a Israel en su libertinaje y su desobediencia. ¿Recuerdas lo que sucede cuando Yeshua se acerca a la higuera y no está dando ningún fruto? 2 días después, todo completamente desde raíces hacia arriba está quemado. Los discípulos están asombrados. ¿Qué está pasando proféticamente? ¿Es Yeshua tan cruel con las cosas que no dan fruto? Y algunos de sus comentarios dirán, bueno, porque las escrituras dicen que no están en temporada. Yeshua ni siquiera debería estar enojado porque no era temporada. Pero luego ellos no saben nada de la higuera, porque la higuera tiene múltiples estaciones. Tiene una temporada principal y luego tiene otra cosecha, como otras 2 cosechas que tiene. Y entonces no fue la temporada principal, pero porque le salieron las hojas a la higuera, si sabes algo de higos, cuando salen las hojas de la higuera, debe haber fruto, porque las hojas no salen si no habrá fruto. Entonces, él está esperando que haya frutos, porque las hojas están en plena floración. Si las hojas están en plena floración, es una señal que Dios hizo que hay fruto debajo de las hojas, que hay algo orgánico que sale de ese árbol. Así que cuando Yeshua sube, él ve las hojas. La higuera está expresando al mundo, soy maduro y tengo fruto. Y Yeshua se acerca a la higuera y dice, no veo ningún fruto. Veo que estás expresando que tienes fruto y que estás retratando que tienes fruto, pero en realidad no lo veo. Así que voy a maldecirte. Y eso fue la palabra profética de su boca, que 40 años después sucedería realmente cuando el templo fue destruido, cuando Israel dejaría de existir como nación capital por otros 2000 años. De la misma manera, y por cierto, los olivos, ahora hemos aprendido sobre 3 árboles diferentes, tenemos muchas cosas aprendidas esta noche. Tenemos el almendro que representa ¿qué? El árbol de la vida, Yeshua mismo, eternidad. Tenemos la higuera que representa a Israel desobediente, que se supone que debe dar fruto, pero en realidad no está produciendo fruto. Y luego tienes el ¿qué? ¿Cuál queda? Tenemos el olivo. El olivo es el símbolo actual que Zacarías usa de los 2 olivos que están a ambos lados de ¿qué? La menorá. La menorá está en el centro y muestra 2 olivos, la casa de Israel y la casa de Judá. Estos son los 2 olivos que son la menorá que está flanqueada por 2 olivos que están en obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que el aceite se vierte en la menorá desde los olivos, porque están produciendo aceite, están produciendo aceitunas, están en 100% de obediencia. Entonces, cuando el árbol está en obediencia, se convierte en un olivo que da fruto y es digno del símbolo de Mesías y la conexión con el Mesías. La luz del Mesías resplandece brillantemente a través de los que producen fruto. Cuando no das fruto, eres como la higuera, que se supone que da fruto, pero no da fruto. Es una burla y por eso está maldita. Estos son realmente los 3 tipos de personas que existen, o 2 debería decir. Uno, que es el Mesías, tenemos el olivo y desafortunadamente tenemos una higuera. En los evangelios de la Biblia se les llama trigo y cizaña. ¿Y cuántas personas conoces, especialmente incluso en la televisión, que retratan madurez, retratan el conocimiento de la palabra de Dios, pero si miras profundamente su caminar, no hay fruto, es fraudulento. Pero el punto que quiero hacer es este. En nuestras vidas, lo que queremos hacer cuando Yeshua venga e inspeccione tu vida, espero que tengas fruto orgánico,
que se está produciendo en tu vida. Que no estemos solo, no quiero ser esto, no quiero ser un maestro de la Torá, un maestro de la Biblia que expresa madurez, pero en el fondo no estoy produciendo el verdadero fruto de Dios en mi vida. Quiero tener los frutos de los que Dios y el pueblo de Dios puedan comer y saciarse, porque ese fruto viene de Él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama el fruto del Espíritu? ¿De dónde viene la fruta? De un árbol. Así que se supone que debemos producir frutos. Jacob y su caminar con Dios cuando se acuesta y se va a dormir, está teniendo un sueño. Y ese sueño literalmente pronostica que el camino a Dios es a través de Yeshua y el fruto de la vida de una persona es lo que los llevará ahí. El resto de la vida de Jacob, y terminaré con esto porque hay mucho que analizar, porque él entra en la casa de Labán y la misma persona que estaba engañando, luego es engañada y le cuesta 7 años de su vida tener que pasar por todo este lío y luego tiene que terminar teniendo múltiples esposas y sucede lo mismo que él no quería que sucediera. Y pasa por todo su dolor, luego tiene que enfrentar a Esaú y está asustado y todas estas cosas locas sucediendo. No tiene por qué suceder de esta manera. Pero lo que Dios está tratando de mostrarle a Jacob es, así es como produces fruto en mí. Descansas en mis promesas y luego me sigues en lo que te digo que hagas y yo haré el camino. Así que a tu manera, en tu propio viaje, en mi viaje, nos corresponde aprender de Jacob. Que Jacob es un hombre que escucha a la autoridad y eso es genial. Pero las instrucciones que sus compañeros, su madre, le dieron, nunca los comparó con la promesa real que Dios tenía para él. Y Dios no estaba enojado con Jacob, decepcionado, simplemente dijo, ahora tengo que enseñarle la manera difícil. Conozco ese sentimiento. Mi nombre es en realidad Jacob en hebreo. Conozco esa sensación que Dios tiene que llevarte por un desvío para enseñarte algo más profundo, para que en realidad puedas lograr lo que Él quiere que usted logre. Conozco ese sentimiento y no tiene por qué ser así. Pero desafortunadamente, muchos de nosotros comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Realmente no sabemos cómo descansar 100% en Yeshua, haciendo cosas bíblicas de maneras bíblicas, y eso puede ser simplemente por fe. Es dejar de intentar que suceda y realmente confiar en Él para que suceda. Es la decisión diaria que tomamos. Sabes, una de las cosas que más me bendice a través de toda esta historia es saber que la vida de Jacob era un desastre. Su familia no era perfecta. ¿Bromeas? Quiero decir, Rebeca hizo que, y nos saltamos esa parte, pero Rebeca hace un comentario diciendo, estoy cansada de las hijas de Het. Y acuérdense, ¿quiénes fueron los hijos de Het? Ellos fueron los que trataron de venderle a Abraham el lugar de sepultura para Sara, ¿de acuerdo? En el campo de Macpela, o lo que sea, es un nombre loco. Pero trataron de engañar a Abraham. Estaban tratando de tenderle una trampa y estas aquí son las hijas de Het. Y estas son las que se casaron con Esaú y están volviendo loca a Rebeca. Así que esta familia está en constante confusión y hay una locura sucediendo aquí. No sé ustedes, pero a veces siento que hay locuras en mi familia. Quiero decir, no somos normales por ningún tramo de la imaginación, ¿sabes? Quiero decir, no lo somos. ¿Sabes lo que me anima? Dios usa la locura. Él usa el caos. ¿Alguien más puede decir amén? ¿O el resto de ustedes son perfectos? ¿Saben a lo que me refiero? Estas personas pelean, discuten, tienen estrés, conflictos en su propia familia. Tienes, ya sabes, esposa contra marido, suplantando esto, engañando aquello, haciendo esto. Quiero decir, están sucediendo muchas cosas y Dios está muy por encima de todo esto porque Él tiene un plan. Y no quiere decir que Dios quiere usar el caos, simplemente me bendice que Él lo haga, que ve más allá de todas nuestras deficiencias y responsabilidades para llevarnos a donde debemos estar de todos modos, y que sus juramentos y promesas son verdaderas. Entonces hay esperanza para nuestros hijos, ¿amén? Muy bien, ¿podemos pararnos y orar esta noche? Hagámoslo.